Bien. El lunes, todavía no sé la hora, vamos a, creo que me invitaron la gente del Centro de Estudiantes, vamos a dar una clase de repaso en la que vamos a intentar sintetizar algo de lo que hemos venido conversando en todas estas clases, en una clase, para, un pantallazo general, o para que lleven preguntas, interrogantes, que vienen siguiendo la materia y quizás les falta alguna vueltita para cerrar algún concepto. Bueno, esa puede ser la instancia, el momento. Lo estoy revisando a la gente del centro, no sé, el aula no se sabe todavía, pero yo el horario le dije lunes a las 19 o a esa tarde noche del lunes. Si no fuera posible el lunes, lo pasaríamos para el miércoles, pero lo va a anunciar el centro. Supongo que cuando ellos me avisen a mí cuando hay aula, yo le paso al equipo que maneja la hora virtual para que ponga ahí también en la hora virtual y la hora de la clase de repaso. Hay una clase de repaso que ofrece la cátedra invitada por quienes están ahora a cargo del centro. Bueno. Yo le agregaría al eje los tres registros del padre en la metáfora paterna, es decir, cómo podemos ubicar o localizar en la versión diacrónica, es decir, paso a paso de la metáfora paterna, las tres formas de intervención de, podríamos decir, la figura del padre, pero como Lacan intenta abolir, intenta ir en contra de la cuestión imaginaria o de la pregnancia imaginaria, que sobre todo había tenido en el psicoanálisis post-freudiano. El asunto del padre, como sabrán ustedes, quienes han leído psicoanálisis, es todo un tema del padre en el psicoanálisis. ¿Por qué es todo un tema del padre en el psicoanálisis? Porque bueno, la constitución del aparato psíquico del trastorno humano depende en gran medida de lo que sucede en lo que ustedes con Freud conocen como el complejo de Edipo, un determinado asunto a resolver en un momento cronológico también determinado, dice Freud, entre los 3 y los 5 años, donde uno de los dos partenaires del complejo de Edipo se vuelve el objeto deseado, amado, y el otro se transforma, por ende, se convierte en el objeto rival, el objeto con el que se rivaliza por ese objeto amado. Esa estructura, Freud la descubrió, esa estructura ternaria, padre, madre, niño. Freud la descubrió sobre todo en los sueños que tenían ese carácter edípico, digamos, ¿no? Y a su vez la volvió a encontrar, la actualizó una y otra vez en los casos con los que abordó lo que podemos decir o conocer hoy como la llamada clínica freudiana. Entonces siempre van a escuchar ustedes cuando hablan del complejo de Edipo de una estructura triangular. De hecho, lo van a haber escuchado en las materias evolutivas o psicoevolutivas, donde se dice el triángulo edípico o la triada edípica. Triada o triángulo compuesto por tres elementos: el padre, la madre y el niño, el que se introduce en esa relación de pareja como un nuevo integrante de la organización familiar. A esa triada, Lacan le va a agregar, cuando va trabajando la cuestión del imaginario y la alternancia entre lo imaginario y lo simbólico, la múltiple implicación de lo imaginario y lo simbólico, le va a agregar
un objeto que dice Lacan organiza, además del triángulo que él denomina el triángulo simbólico, la estructura simbólica, los tres elementos de esta triada, un objeto imaginario al cual el niño puede verse llevado a identificarse. A ese objeto de carácter imaginario lo va a llamar el falo imaginario o el fin imaginario, ¿no? Con letra fi del alfabeto griego, pero con minúscula. ¿Qué quiere introducir Lacan cuando habla de ese cuarto elemento en la tríada simbólica? No quiere plantear que aunque el complejo de Edipo como tal es una estructura simbólica, está articulada o se muestra como entrecruzada, interactuando con otra tríada que Lacan ubica, como ven en esta figura, de manera paralela, si se quiere, pero en línea punteada, porque no es una estructura simbólica, sino imaginaria, de relación entre representaciones y significados, a la cual va a llamar la tríada imaginaria, compuesta por la madre, el niño y el falo imaginario, es decir, la representación imaginaria de lo que podría venir a colmar la falta de la madre. De allí que se diga este menos fi es equiparable a el falo perdido simbólicamente por la madre en su propio complejo de Edipo. Es decir, si la madre es, en tanto individuo, un sujeto del inconsciente, alguien que, digamos, tiene una estructuración neurótica de su deseo, se encuentra, de alguna manera, en el orden de la falta. Es decir, es alguien que desea porque en su estructura psíquica el objeto siempre está como faltando, como algo que hay que ir a buscar. Lacan hace la contraposición con la psicosis diciendo muchas veces el psicótico tiene el objeto en el bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que no es por definición el sujeto de la psicosis o el individuo que padece una psicosis, no es por definición un sujeto de deseo en el sentido de deseo consciente. Puede anhelar, puede querer cosas o puede querer tener esto o aquello, pero la estructuración misma del deseo en su constitución psíquica no tiene la misma función que en la neurosis. Es decir, no se produce a partir de esa organización simbólica de la estructura por la cual siempre algún elemento falta, porque algún elemento no puede ser nombrado o porque algún elemento no puede ser alcanzado por esos símbolos. Entonces Lacan dice, se trata de un triángulo simbólico que responde muy bien al concepto de estructura que utiliza Lacan, ¿no es cierto? El concepto de estructura de Lacan dice, en resumidas palabras, que es un conjunto de elementos covariantes entre sí. Es decir, que hay en todo lo que con Lacan denominamos una estructura, siempre vamos a tener que identificar cuáles son los elementos que componen esa estructura y luego pensar cuáles son las relaciones, esas relaciones de covarianza que hay entre esos elementos. Por decirlo de alguna manera, muy simple como para que entendamos el concepto. Si hay, por decirlo de alguna manera, padre menos en una determinada estructura, probablemente tengamos que pensar que hay o madre más, o falo más, algún tipo de compensación a esa carencia de la intervención o de la figura paterna. Lacan va a ir pensando ese tipo de relaciones en la estructura. Yo, para simplificarlo, digo más o menos como para pensar que hay entre los elementos que componen de la estructura una serie de relaciones, un cierto interjuego. El interjuego de la neurosis sería el interjuego propio del resultado eficaz, vamos a decirlo en algún punto, pero fallido al mismo tiempo,
del desarrollo de la metáfora paterna, que es lo que vamos a ver ahora un poquito a continuación. Entonces dice Lacan, del interjuego entre este triángulo simbólico compuesto por la madre, el padre y el niño, en Lacan no va a ser tan sencillo, ¿no es cierto?, como en Freud. No estamos hablando ya de la persona de la madre, ni de la persona del padre, ni de la persona del niño, sino que estamos hablando de los significantes que representan la función de la figura paterna y la función de la figura materna, sobre todo. Aquí no vamos a hablar de significante porque lo que hay justamente es una X, es decir, una incógnita. Justamente el tercero que se incorpora como nuevo en la pareja parental, el que nace, el que adviene al mundo del lenguaje, es como tal una X. No se sabe quién es todavía. De hecho, no se sabe quién es porque todavía no es. Tiene sí lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, de su existencia, lo que antecede a su existencia. O sea, ojalá que tenga los ojos como vos, o que tenga el pelo como tu abuela, o que tenga el carácter de tu tía, o lo que sea, digamos, ¿no?, que se diga sobre ese antes de nacer. Pero lo que va a hacer en esta estructura, aquí y ahora, en la medida que se va jugando ese asunto, es en el inicio de la metáfora, en el inicio del complejo de Edipo, es una X, un enigma de descifrar, es como una ecuación, hay que descifrar la X. La metáfora es como una especie de burla, si se quiere, ¿no es cierto?, porque Lacan era bastante irónico y burlista con sus cosas, al pensamiento científico matemático. Él va a utilizar un algoritmo metafórico, lo va a poner en tensión, va a ubicar cuál es el enigma de cifrar. En este caso, el enigma de cifrar es la posición subjetiva del niño, que es quien se está constituyendo por efecto de la metáfora paterna, que es una estructura de lenguaje. Con esto que decimos de que la metáfora paterna es una estructura de lenguaje, lo que estamos diciendo es que no necesariamente se trata de la persona del padre o de la persona de la madre, sino de aquello que lo representa para el psiquismo del niño. Aquello que representa a la madre, Lacan lo va a denominar, va a tomar un significante, va a decir, hay algo de la madre, que a esa X que es el niño en el comienzo, hay algo de la madre que a esa X, que al niño en sí mismo le hace signo, le hace de significante. Es decir, es algo que se presenta que todavía no tiene significación, que todavía no tiene significado, pero para el niño es importante, le hace signo, le marca el camino. A eso lo va a llamar, a ese primer significante, diríamos en términos cronológicos, el primer significante con el que se encuentra el niño, lo va a llamar el significante de las idas y venidas de la madre. Es decir, el significante que nombra a la madre en tanto que puede estar o que puede no estar. Es decir, que puede estar satisfaciendo las necesidades del niño o puede no estar. Y así que muchas veces Freud introduzca, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, el mecanismo de la acción específica, dice él, que es como alguna especie de paradigma de lo que va a ser la producción misma, la producción alucinatoria onírica del sueño. Esa acción específica, Freud dice que podría ser la alucinación que el bebé tiene del pecho materno, la representación del pecho materno, que en momentos en que llama por su madre y la madre no viene, no está, el niño tiene esa representación para alucinarla, imaginarla, digamos, no hace falta que pensemos en términos psiquiátricos, pero tiene ese carácter de algo que se presenta con carácter de representación, representar ese pecho y no necesitar que la madre esté ahí. A ella empieza a jugar esto que llamamos significante, deseo de la madre. ¿Qué desea?
esa persona que va y viene y que además de tener que cuidar al niño, tiene otras ocupaciones, no necesariamente la figura del padre o los hermanitos o lo que fuera, su trabajo, sus intereses psíquicos en general, que le guste ver un programa de televisión, que quiera dormir la siesta. Me escuchaba una paciente que decía, ni al baño puedo ir. Voy al baño y ya están esto, mamá, y el padre también en la misma posición. Entonces, ni al baño puedo ir, ni siquiera puedo tener el interés psíquico de ocuparme de mis necesidades que los tengo ahí encima. Entonces, este significante, primero en orden cronológico, Lacan lo va a denominar significante deseo de la madre o el significante de las, para hacerlo más descriptivo, idas y venidas de la madre. Es decir, cuando la madre se ocupa de otra cosa, el niño tiene la posibilidad de remitirse a ese significante. Pero ese significante como tal no lo nombra a él en tanto individuo. No alcanza para nombrarlo a él. Si lo nombra a él en tanto individuo, es decir, si él no puede salir de esa relación absoluta a un significante, a la madre, son esos casos, por ejemplo, cuando vemos un chico con algún tipo de retraso, puede ser cognitivo, de orden genético o biológico, o digamos, por ente madurativo o psicológico, pero que ustedes lo ven siempre como necesitando la referencia constante del cuerpo de la mamá. Es decir, necesita la garantía de que hay un orden en el mundo, es el cuerpo de su madre. Es decir, por ende tiene que estar minuto a minuto, segundo a segundo, pegado a su madre. Si lo separan de su madre, empiezan los berrinches, empiezan las crisis, bueno, los diferentes alcances de esa separación. En tanto y en cuanto no hay otro significante, nosotros decimos que la cadena significante funciona por la oposición de los significantes. Un significante significa algo en la medida en que se opone a otro. Blanco, la palabra blanco como tal, no significa nada si no la oponemos a otro término. La oposición canónica sería negro, pero podríamos decir en una elección, por ejemplo, blanco contra rojo o blanco contra verde, digamos, ¿no? Pero bueno, esa oposición significante es la que mueve la cadena. Entonces, para que la cadena significante pueda descifrar qué X es ese niño, es decir, qué es lo que está ahí, quién es lo que está ahí jugándose, debe intervenir, dice Lacan, en esa cadena un segundo significante. Un significante que en términos cronológicos, le vamos a decir significante 2, pero en términos lógicos es un significante que antecede a este otro. Por eso, siempre Lacan, haciendo las cosas de modo distintivo, en lugar de ir para allá, como leemos nosotros, ¿no es cierto?, vuelve, para decir, según cómo se jugó en la madre su relación a la ley paterna, al significante nombre del padre, es decir, según cómo resolvió su propio complejo de Edipo, va a ser la posición que tenga en tanto significante deseo de la madre. Entonces, el significante segundo en términos cronológicos, o que se presenta segundo en términos cronológicos, es el significante NP o nombre del padre, que no necesariamente tiene que ver con la cuestión filiatoria del apellido y lo demás, pero que sí acá toma un poco eso como para pensar de dónde proviene esa referencia al significante ordenador, al significante que da las veces de la garantía de que en ese conjunto de lenguaje hay relación entre los significantes y los significados, que es de alguna manera lo que produce la metáfora, ¿no? Esa especie de correlación entre significante y significado a partir de un ordenamiento de ese lenguaje, de una garantía que tiene ese lenguaje
que proviene del significante de la ley o el significante llamado por Lacan del nombre del Padre. Al ingresar, voy a hacer esto rápido, después lo vamos a volver a ver, no se asusten si no entienden ahora, pero vamos a revisar varias veces. Al ingresar el significante nombre del Padre en el discurso de la madre, podemos decirlo, de quien está con el niño, al propiciar el ingreso de este segundo significante, de esta segunda referencia para la X, es decir, una segunda referencia para que la X no tenga solo las vidas y venidas de la madre como elemento constitutivo, sino que esas vidas y venidas de la madre obedecen a que hay algo más allá, a que hay algo a dónde ir, hay algo que le interesa, que ella desea, más allá de la X. No solo le interesa la X, ustedes lo deben saber ya, digamos, porque es un hecho psicológico, que es peligrosísimo que una madre se obsesione con su cachorrito. Es peligrosísimo, sobre todo para el niñito. Para la madre no tanto, porque ya está hecha y evidentemente algo de su propia subjetividad necesita, ¿no?, de esa relación fagocitante al niño. Nosotros sabemos que esa relación de sobreprotección o de obsesión de una mamá con su hijo conduce como una especie de fagocitación de la subjetividad del niño. El ejemplo extremo es el del niño discapacitado con su madre, ¿no?, que no logra separarse por razones, obviamente, en ese caso, muchas veces constitucionales, de su propia, digamos, cuestiones del propio retraso madurativo, de lo que le haya tocado en términos biológicos o genéticos, pero que también psicológicamente sabemos que aunque no esté eso, produce un efecto nocivo y negativo, este pegoteo, esta sobre investidura o sobre interés de esta X por el deseo de la madre. Lacan le llama eso la pisada de elefante, porque mata, porque aplasta, o la boca del cocodrilo, dice también, ¿no? Toma dos referencias justamente para hablar de algo que pasa en la vida infantil, toma dos referencias de algo que podría ser figuras de literatura infantil, ¿no? La boca del cocodrilo, que se come al niño, la madre como cocodrilo que se come al niño, o la pisada de elefante también, la madre como alguien aplastante, alguien que aplasta. Entonces, la entrada de este segundo significante, dice Lacan, en posición metafórica. ¿Metafórica qué quiere decir? La definición de metáfora que Lacan toma de Jacobson dice, es la sustitución de un significante por otro significante, es decir, este significante que viene al lugar de aquí, con la consecuencia, dice, la sustitución de un significante por otro, con la consecuencia de un más o de un cambio, de un agregado en la significación. Que algo de la significación, lo que pasa acá, que algo de la significación de ese ser, quién soy, qué soy para el otro, etcétera, etcétera, cambie por efecto de la sustitución metafórica. Es decir, si acá era una X, algo de eso tiene que cambiar acá, como resultado de la metáfora. Entonces, una metáfora no es la mera sustitución de un término por otro, sino que requiere que algo cambie a nivel del significado. Al entrar el nombre del Padre en posición metafórica, es decir, venir a sustituir al significante de ser la madre, en tanto significante absoluto que ordena la vida del niño. Significa, a su vez, o le da un significado a ese deseo, en términos muy, muy banales. ¿Qué desea mi madre cuando se va y no acude? Muy banales, digo, porque esto no funciona así, pero es para que hagamos la representación de cómo es el asunto. No funciona así.
No es que no funcione así porque yo lo digo, no funciona así porque es una banalidad pensar que la cabeza funciona así. Pero bueno, para ordenarlo nosotros, para entenderlo como un primer punto de apoyo, después cuando ustedes vayan estudiando a lo largo de su vida, porque van a seguir estudiando esto casi toda su vida, seguramente les va a apasionar muchísimo y van a seguir estudiando como nos pasó a nosotros, lo van a poder profundizar. Pero hoy, para que lo entendamos, una buena forma de entenderlo es justamente este significante, el de las idas y venidas. Hay un más allá, apunta a algún lado, algo le interesa al portador de ese significante que en muchas ocasiones no acude al niño, al llamado del niño. También es saludable no acudir, no tanto como esto que hacen que lo dejan llorar al chico, como una especie de tratamiento. Todo ese tipo de cosas siempre son medio raras, pero digo, no acudir siempre o dejar de acudir en determinado momento ayuda a que se desarrolle el simbólico, a que el niño no requiera de la presencia efectiva del otro, sino que pueda simbolizar al otro. Aunque el otro no esté, yo sé que algo de él está porque siento su olor. Aunque el otro no esté, yo sé que algo de él está porque siento el ruido en la otra habitación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, fantasear, representarse, qué está pasando del otro lado, por qué no viene, lo que sea. Aquí podemos decir que entonces, lo que significa al significante deseo de la madre es ese segundo significante que entra en escena. Es decir, cuando ella no viene, no asiste, no se presenta a mi llamado, es porque está más interesada por lo que pasa a nivel de este otro significante que por lo que pasa aquí. Es un juego en la estructura. Una estructura donde hay dos. En el inicio, uno de estos dos depende pura y absolutamente de este otro o del que ejerza la función acá para subsistir. Es lo que veíamos en el estadio de espejo como la llamada prematuración. El ser humano es un ser social por definición porque nace necesitando de la asistencia de sus congéneres mayores, de sus semejantes mayores, de sus padres, en este caso de sus cuidadores. Si entonces este significante, decíamos significante por lo general, es una palabra, ¿no es cierto? Un signo lingüístico, la palabra sería correcto, una palabra de la cual desconocemos su significado. Un significante tiene esa función, no tiene que estar separado del significado para funcionar como significante. Si yo tengo el significado y el significante juntos, emparejados, si yo le digo a ustedes papá, y piensan en su papá, eso sería, digamos, de alguna manera un abrochamiento, un punto de capitón. Ahí no hay significante, ahí papá no es un significante, sino que es una palabra, un signo lingüístico que tiene un significado. Podemos decir que algo es del orden del significante cuando su significado está en suspenso, cuando no se sabe. Muchas palabras de uso común en nuestra lengua son significantes para un extranjero, ¿no? Cuando alguien cambia de lengua o cambia de país, encuentra que las palabras de uso común de los lugareños, para quien viene de otro lado, para el extranjero, para el que no es de la parroquia, tienen a veces la función de significante, es decir, no conozco su significado, tengo que oponer eso que dijeron en ese contexto de discurso a lo que dije, por ejemplo, a cómo volvieron a usar ese término en otra frase, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en esa oposición, ir intentando devanar, que caiga el significado. ¿Qué quiere decir ese término? ¿No? Algo así pasa cuando en una sesión viene un analizante y repite a cada rato, por ejemplo, a ver qué ejemplo puede servir. Alguien que el otro día falta a la sesión y no avisa. Ustedes saben que cuando faltan y no avisan tienen que pagar. Es así. El despótico mundo de la psiquiatría, la psicología, no solo los psicoanalistas. Falta y no avisa. Y además agrega, jugaba Boca. Y yo estoy de Boca.
perfecto, está bien. A la próxima sesión no dice nada tampoco, pero varias veces dice, tiene un trabajo que es de técnico de recursos humanos. Entonces es el que es encargado muchas veces de ir a decirle a la gente, a darle la hermosa noticia de que ya no cuentan con su empleo, por razones justas, por las cuales tampoco los van a indemnizar. Entonces, quien tiene que dar esa noticia tan terrible, dice que yo le preguntaba cómo se hacía para dar esa noticia, no es alguien que recién está empezando a trabajar en el dispositivo. Entonces dice, bueno, a veces se le avisa, si no se avisa, empieza así, ¿no? Y en el caso después de otro asunto también, porque si no te avisan, tal cosa. O sea, el no avisar apareció en el discurso varias veces porque él sabía que había faltado sin aviso. Entonces al final de la sesión fue muy fácil introducir el cierto que usted la vez pasada no avisó. Acuérdese que está debiendo esa sesión. Porque como usted bien lo dijo durante la sesión, cuando no se avisa, es decir que ese avisar, no avisar, no tenía el mismo sentido en toda la frase, pero insistía, estaba ahí dando vuelta, aparecía una y otra vez, como diciendo, acá estoy. No sé bien qué significado se le va a dar, pero acá estoy. Se repite. ¿Oh? No, porque de lo que se trata justamente de lo contrario, es de algo que está inscrito y que quiere decirse, ¿no? Y que en todo caso no se alcanza. Lo que podría ser de lo real allí es lo que no alcanza a comprenderse de esa existencia. En la medida que eso se analiza, se simboliza y se imaginariza, ya no es más real. En la medida que no se entiende nada de eso, hasta tal punto que se lo puede repetir durante toda la sesión sin asociarlo al significante de la sesión anterior, que es no avisar, hasta tanto no hay algo que produzca alguna especie de o metáfora o metonimia, es decir, que afecte de alguna manera el significado, podría decirse que el desconocimiento de eso podríamos ubicarlo del lado de lo real, como algo que no está simbolizado. Pero después, la insistencia del signo, la insistencia repetitiva del signo, es propia del simbólico. Es propia del tratamiento simbólico de eso real, digamos, ¿no? Los símbolos se repiten una y otra vez. Pero uno dice, ese número me lo encuentro por todos lados, ¿no? Porque hay gente que cree mucho en la numerología o en los números. Ese número me lo encuentro y el símbolo se repite y se repite. No necesariamente porque hay algo de lo real que lo repite, sino que el psiquismo del sujeto lo está localizando una y otra vez, se lo encuentra por todos lados. Escuchaba a alguien hace un tiempito. La novia estaba con un atraso de recién está embarazada, entonces dice, qué cosa de loco la cantidad de gente embarazada que hay por la calle. ¿No? Ese símbolo a él se le presenta como repetitivo, pero porque él está acá todo el tiempo linkeando, vamos a decirlo en lenguaje contemporáneo, embarazo, embarazo, embarazo. Ahí está la repetición, del lado del símbolo, aunque no tenga claro el sentido. Aunque localicemos una X, de por qué sería, ¿por qué lo perturba tanto el embarazo? Y del lado del sentido común y diría, bueno, no quiere ser padre tan joven, o bueno, quizás no estaba pensando en eso. Habría que ver. ¿Se entiende? Ese sería el lado del sentido común. Habría que ver a nivel de la estructura psíquica de la cadena significante de ese individuo con qué tiene que ver. ¿Por qué le atañe de esa manera? Entonces, al entrar este significante en posición metafórica respecto de este primero, podríamos decir que significa el deseo de la madre. Por eso, el deseo de la madre acá lo ubica aquí. Vamos a ubicar acá un primer momento, un primer tiempo, y vamos a ubicar acá un segundo tiempo de la metáfora, ¿no? ¿Cuándo decimos entonces
El significante nombre del padre sustituye al deseo de la madre, es decir, le da un significado para el X. ¿Qué busca cuando se va? ¿Por qué no acude a mi llamado? Acá está la respuesta. Es algo que tiene que ver con ese segundo significante que se introduce en la dinámica edípica. Entonces, que estaba con carácter de significante, que no se sabía qué significaba, pasa al plano del significado. Está significado por quién? Por el nombre del Padre. Es decir, cuando no está, o cuando no acude a mí, o cuando no cumple con todos mis pedidos, es porque está porque no la deja, porque viene a prohibir, o simplemente porque con su posición tercera viene a interrumpir en alguna medida el uno a uno que se estaba produciendo ahí. Es un tercero. Perdón. Vuelvo a repetir. Cuando este significante, el nombre del Padre, el segundo en términos cronológicos, pero en términos lógicos el más antiguo, digamos, porque es el que ha organizado el discurso, vamos a decirlo así, desde que existe el lenguaje prácticamente, lo que intenta introducirlo acá. Por eso le pone nombre del Padre, por eso tiene esta referencia religiosa, digamos, ¿no? Cuando ese significante entra en posición metafórica, es decir, sustituye a la posición privilegiada que tiene en la cadena, el deseo de la madre se significa, tiene un significado. Es decir, ¿por qué no acude al X una y otra vez? Porque está acá, o porque acá está la prohibición, o porque este impide. No vamos a caer en las escenas tontas o banales de manera absoluta, pero sí vamos a mencionar que podría ser la prohibición del padre. Lo van a ver muchas veces, no necesariamente la figura del padre, por eso porque podemos decir que en esto podrían estar perfectamente invertidos los géneros, es decir, que quien funciona acá, en el lado del significante de la madre, sea la figura del papá, y acá la figura de la mamá. No tiene absolutamente nada que ver con la disposición, si se quiere, de la dinámica, de los roles de la dinámica familiar. Es la posición simbólica. Es el que primero se hace cargo de esto, el que queda como enganchado a eso de arranque, por lo general, es la función nutricia y todo lo demás que tiene que ver con la posición materna. Por eso se habla mucho acá de posición materna en este movimiento. Y acá se habla de función paterna. Después hay unos trabajos posteriores que empezaron a hablar de la función materna, que tienen que ver a partir de los años 90 en adelante, gente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires ha desarrollado esas cuestiones, pero bueno, hoy vamos a ver lo fundamental, los fundamentos, la base de la metáfora. Entonces, en la medida que este interviene, significa este significante. Este significante, para ser significante, tiene que tener una X, no se tiene que saber su significado. Si se sabe su significado, pasa a la parte inferior del algoritmo, que es donde ubicamos siempre los significados, arriba van los significantes. ¿Se acuerdan la inversión del signo lingüístico del algoritmo socialiano que efectúa Lacan? Lacan dice, el significante engendra el significado. Entonces, ¿Profe? sí. ¿Qué rol juega el objeto imaginario en esa dinámica? Bueno, a eso vamos. Todavía acá no lo anotamos, pero porque quería aclarar ese movimiento metafórico que es importante. Pero el niño, en la medida en que es tomado como objeto privilegiado del interés de la mamá, se ve falicizado, se ve investido fálicamente. Es decir, no es el objeto perdido, no es el objeto que podría, digamos, suturar la falta de una vez y para siempre, pero es algo que se puede poner en ese lugar.
Y el niño, si hay algo que Si hay algo que no es ese objeto, pero si hay algo que se puede poner en el lugar de la falta, es un hijo. Todos somos hijos y lo sabemos a eso. De distinta índole, ¿no es cierto? De distinta índole cómo se cubre eso, pero durante toda una gran parte del desarrollo de ese cachorro, probablemente esté muy ubicado en ese lugar. Bueno, esa falicización de la posición del niño es lo que vamos a ver cómo cambia en el primer tiempo. Yo primero empecé por esta diada, pero lo primero que va a ir ahí es esta posición. Es decir, el enigma cede, ya no es una X el cachorro humano, pero tampoco es alguien, simplemente es lo que cubre la falta del deseo materno, el falo imaginario. Su majestad el bebé, lo podríamos decir con Freud. His Majesty the Baby. Aquel sobre el cual se proyectan todas las cosas buenas del linaje familiar. Claro, el narcisismo constitucional. Por eso empieza a hacer algo del orden, digamos, tiene que ver con la metáfora paterna, con el detalle del espejo y con la constitución del yo. Hasta acá, si acá el individuo era una X indescifrable, un enigma descifrado, acá ya sabe que es algo que importa, que vale. ¿Para quién vale? ¿Para quién importa? Para este significante. Ahora, justamente, porque importa y porque vale, se ve concernido por la aparición de este otro. Es decir, sí. Importo y valgo tanto como el falo imaginario, nuevamente, ¿por qué las idas y venidas de ese deseo? ¿Por qué ese deseo a veces acude a mi llamado, a veces no acude? ¿Qué hay más allá de algo tan importante y valioso como el menos fin, como el fin imaginario? ¿Qué hay algo tan importante y valioso? Bueno, acá hay algo. Hay otro significante, al cual este significante se dirige, por respecto al cual este significante original promueve el ingreso, porque Lacan hace mucho hincapié en eso, en que el deseo de la madre, si es verdaderamente un deseo, no se tiene que dejar satisfacer así nomás, ni por esta X, ni por el que se invista de falo. Ninguna majestad puede satisfacer un deseo si es un deseo como tal. Entonces el deseo, que es lo que lanza a la cadena significante, a buscar aquello que se lo satisface, pero no se lo satisface nunca del todo. Siempre hay cumplimientos de deseo, ¿no? Vamos a volver sobre lo que estábamos. Esta versión, voy a borrar y voy a anotar de vuelta más prolijo. Esta primera versión de la metáfora, vamos a decir, DM, Phi, nombre del padre, de M, para ver el trabajo de Muñoz, que habla de la metáfora en su dimensión sincrónica. Es la sustitución produciéndose en su momento, aquí y ahora, la sustitución en tanto y en cuanto se produce. La versión diacrónica de la metáfora es la que va a ir tomando parcialmente cada uno de estos momentos. El primero, el segundo y el tercero. Y en cada uno de esos momentos de la metáfora, dice Lacan, prima o predomina un registro de la función paterna. Vamos a ver cuál es el registro que prima en cada uno de esos tiempos. Es decir, que acaba la versión sincrónica, es esta por la cual el deseo materno pierde su carácter significante, se vuelve solo un significado, por eso no pasa al resultado.
el resultado de la metáfora, el efecto de la metáfora, tal como Lacan lo plantea, se mantiene este significante, el segundo, el que ordena, como ordenador del conjunto de los significantes, el gran otro, y su relación de capitonado, de abrochamiento, de simbolización con el conjunto de los significados. Es decir, la creencia en que el lenguaje simboliza, dice, representa. En que alienándonos al lenguaje vamos a poder decir o encontrar algo respecto de lo que deseamos. Bien. Este significante primordial, digamos, de la organización de lo simbólico, lo que garantiza a nivel subjetivo es que hablando voy a encontrar lo que deseo. Ordena mi vida por el lado del lenguaje, que es lo que nosotros, aunque no querramos hacer, terminamos siempre haciendo, a no ser que tengamos una posición de rechazo absoluto al lenguaje, como por ejemplo en el autismo o en las psicosis infantiles, donde no hay lugar a que eso ingrese, que es como quedar atrapado aquí directamente, no avanzar. El perverso, dice Lacan, avanza todo esto, pero después vuelve acá porque es acá donde quiere estar, siendo el falo que satisface el deseo de su madre, digamos, pero por una posición de renegación, de desmentida. Sabe que todo se organiza a través del lenguaje, pero lo desmiente. Y dice, hay una escena primordial para mí, que si yo la repito, obtengo satisfacción sin el lenguaje. ¿No? Me reduzco a ser el objeto de satisfacción de ese otro y ya. No necesito más nada. ¿Ese sería el momento de guardado del sujeto en la resolución de la metáfora? Sí, lo que pasa es que en la metáfora misma no aparece el sujeto como tal. No está escrito. Digamos, el sujeto sería lo que cae de esto. Lo que no entra acá. Lo que no entra acá. Lo que no puede de esto. Porque acá que hay un abrochamiento, el paréntesis lo que viene a decir es que entre el significante y el significado hay una relación. Hay relación. Ahora, esa relación, bien lo dice Lacan tomando Saussure, es siempre arbitraria. Es siempre arbitraria, depende de una arbitrariedad. Que le llamemos micrófono al micrófono, depende de una arbitrariedad. Por más que nos remitamos a la etimología, cuando vayamos al primer punto que explica esa etimología, vamos hacia atrás a ver por qué algo se llama como se llama. En ese punto original hay una arbitrariedad. Porque la palabra y la cosa son de órdenes distintos, no tienen por qué remitirse uno al otro. Llamar a algo, como dicen a veces, llamemos a las cosas por su nombre, dicen así la gente mayor a veces, ¿no? Como diciendo, hablemos bien, llamemos a las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Es una frase vieja, pero también una publicidad con eso. Como si fuera que pan y vino serían como, no sé, significantes trascendentales, digamos. Está bien, tiene que ver con la religión eso. ¿Qué era lo que le daba Cristo a su pan y vino? ¿Qué hubo en la última cena? Pan y vino, pero es una arbitrariedad que le digamos pan al pan. Si nos vamos a la etimología originaria de los términos, siempre hay un punto de arbitrariedad. Porque el fonema no tiene por qué tener una raíz esencial con la cosa. El fonema es de otro orden. Es como un grito que se fue desarrollando y terminó en palabra, por decirlo de alguna manera. Entonces no tiene por qué estar del todo vinculado. Es arbitrario decir que se está vinculado. Lo que marca siempre la arbitrariedad es esto. El punto de capítulo. Con Saussure era significado, significante y el punto del abrochamiento. Acá dice, este abrochamiento se produce solo de vez en cuando. Por lo general lo que hay es un flujo de significantes y un flujo de significados. El flujo de significantes que se van oponiendo unos a otros, y el flujo de significados que también se van oponiendo unos a otros, y cada tanto se abrocha un significante y un significado. Que sería algo parecido a lo que es el insight en la psicología, cuando decimos,
fascina cuando entendemos algo que decimos, por fin mi perro pasó una mosca, así, ¡tac! Que la pescamos, que decimos ese momento de alumbramiento, decimos, ahí era. Bueno, ese es el punto de abrochamiento, que aunque puede ser resultado de una producción o un proceso lógico, en términos de lenguaje siempre implica remitirse a una cierta arbitrariedad. Así que el significado y el significante son cuestiones distintas, de órdenes distintos, flujos distintos. El falo simbólico cambia porque ya no se trata, al entrar este segundo significante en juego y estar también quien introduce este significante concernido por la ley, concernido por la limitación, no se trata para ninguno de los elementos de esta estructura, no se trata para ninguno de ellos de conformarse con ser el falo, con identificarse a ser el falo imaginario que colma los anhelos, las cuestiones de la madre o del padre, de quien fuera. Sino que más bien de lo que se trata es, siguiendo el modelo de esto que es algo que se porta, pero que también me atañe a mí. Es decir, una ley que se transmite, pero que yo también tengo que respetar hasta cierto punto. Hasta cierto punto, que ya vamos a ver que en el tercer tiempo, algo de transgredir esa ley es lo que habilita el padre en su estatuto más realista, digamos, ¿no? Entonces, lo que cambia es lo que acá se llama la dialéctica del falo. Se pasa de la posición donde alcanza con ser el falo, su majestad el bebé, aquel que conforma, le da como termina de darle forma a los anhelos, a los deseos de aquí, sino que de lo que se trata es de un título, el falo sería un título simbólico, por eso es un símbolo, que se lleva bajo el brazo y se lo tiene a disposición para usarlo en algún momento de la vida, en el cual sea llamado a dar cuenta de su posición simbólica. ¿Cuáles son esos momentos de la vida? Recibirse, ser padre, la muerte de tus padres, ¿no? Los momentos que llaman en la psicología las crisis vitales, los momentos así trascendentales, entre comillas, ¿no? Pues yo de aquí terrenales, pero que trascienden lo que pasa aquí. Claro, no queda reducido a hacer eso, sino que eso es algo que circula y que como tal, como circula entre los otros semejantes, entre todos, tengo que ver en todo caso cuáles son las reglas por las cuales puedo hacer eso. Pero ya no es algo que puedo hacer de manera automática, con solo no jugármela, por decirlo de alguna manera, con solo no ser alguien, puedo estar acá. Para estar acá no hay que ser nadie. Cualquier bebé puede ser su majestad el bebé, porque se trata de la proyección de los padres, el amor de los padres proyectado sobre el cachorro. Entonces, ¿vieron cuando le muestran un bebé y no es lindo y no importa? Ya sé que no importa, a mí no me importa, creo que la gente con la que me junto tampoco le importa, pero bueno, te muestran un bebé que no es lindo y siempre está el falso que dice, ay, qué lindo, que... Porque le depositamos ahí lo que tenemos, nuestro bagaje, digamos, representacional, lo proyectamos y lo ponemos ahí. No importa la verdad del asunto. Cualquiera puede ocupar ese lugar. Entonces, ya no cualquiera puede hacerse de ese título simbólico para entrar en la circulación de los bienes del mundo social, por decirlo de alguna manera. Por eso los bienes del mundo social, todos los bienes del mundo social son o tienen significación fálica, tienen valor fálico. Todo, cuando tenemos algo, hacemos facha de eso que obtenemos. Aunque seamos muy humildes, siempre un poquitín, algo siempre aparece.
sí, pero no el padre, el significante del padre. Acá lo ubica en otro lado, en el mismo seminario 5. Dibuja esto en relación a lo que dice la compa, que es el flujo de los significantes el flujo de los significados y por encima también un esfuerzo de Lacan de representar, de graficar, ¿no es cierto? Porque en la cadena no hay un por encima, lo que hay en todo caso es un significante que tiene esa función primordial, pero ahí lo intenta dibujar para representar de qué se trata. Por encima ubica el nombre del padre, por encima de esto. El nombre del padre, en su función, lo que haría sería capitonar, abrochar algo de esto, en relación fundamentalmente a quién, al ser del individuo, al ser del sujeto, más que nada. ¿Qué soy para el otro? Bueno, algo de eso se abrocha a él. La metáfora tiene esa función. Es efectiva en la medida que constituye eso, pero al mismo tiempo es fallida, porque no dice exactamente quién es ese, sino que le organiza y ordena un camino por el cual entrar en el juego. Pero no alcanza a decir efectivamente ese eres tú. Eso lo verás jugando con los símbolos, intercambiando estos símbolos, entrando en la circulación de símbolos. La estructura de elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss habla un poco de eso. Los grupos dicen, los grupos sociales dicen, bueno, antes pasaba muchísimo esto, parece estúpido lo que voy haciendo, pero antes las familias vieron que antes las familias eran más numerosas. Y muchas veces las familias de campo que tenían recursos decían, bueno, un hijo para la curia, para la iglesia, otro hijo para las armas, para ser militar, otra hija para... Y esos individuos entran en el circuito social como objetos de intercambio. Primero son objetos de intercambio, tendrán que ver luego qué sujeto hay por debajo de esa función que le han dado de objeto de intercambio, ¿no? Entonces, la metáfora lo que viene a ordenar este conjunto de reglas, es decir, que hay un significante primordial para ese sujeto, para ese individuo, que funcionó como garante del orden del gran otro y del falo simbólico. Acá no aparece en el esquema, en el R aparece con el cambio del falo imaginario que estaría en el lugar del hijo, el falo simbólico que aparece arriba, en el vértice izquierdo, ahí aparece esto así, y después ubica la cama de arriba el sujeto. Porque si está regido por todo esto, está dentro y fuera de esto. Hay algo de él que se nombra acá, que circula acá, y hay otras cosas que no entran acá, que no tienen símbolo acá. Por eso, lo que no tiene símbolo, lo que no tiene significante tachado. Es decir, sujeto, el matema del sujeto es el que no tiene significante. El que mínimo necesita de una batería significante para decirse. Y una batería significante como mínimo tiene dos elementos. O sea que estamos de vuelta, estamos siempre acá. Salimos y entramos de acá. La otra vez veía el documental de Lara, no sé si vieron el documental del submarino, no quiero politizar esta charla, no va por ahí. El documental de Lara San Juan. Y mostraban a una chica que luchó muchísimo porque se sepa qué había pasado, y ella mencionaba, y lo mostraban al papá en el video diciéndole dos cosas que a mí me emocionaron y me pareció una linda forma de significar qué es el nombre del padre. El padre le decía: pórtense bien, los quiero mucho. Nada más, ¿no? Como una forma de nombrar el lugar que tenían esos otros para él, ¿no? Como lo que ordena, dos cosas simples.
pórtense bien, los quiero mucho. ¿Por qué se tienen que portar bien? Porque los quiero mucho. Básicamente, lo que sucede acá. Obviamente que esto puede tener consecuencias nefastas para la vida de una persona. No estamos diciendo que esto sea la beatitud, pero sí es un ordenamiento posible. Por el nombre del padre no necesariamente va a ser el apellido del padre o algo que el padre dijo con intencionalidad formativa, sino es lo que para el sujeto cumplió las veces de representante de ese padre. Hay quien escuchado también decir que que el padre para él era, por ejemplo, el olor de su padre, el olor a cigarrillo mezclado con perfume de su padre. Ese era el significante, digamos, y ese olor, cada vez que lo sentía, lo aliviaba, lo ordenaba, decía, bueno, esto va a salir bien, de alguna forma esto se confiaba en el otro, se largaba, confiaba en el lenguaje, se lanzaba, hacía la veces de garantía. Para entrar en el lenguaje, para creerse que el bicho del lenguaje que nos parasita toda la vida es de alguna manera el camino, para entrar por ahí tiene que funcionar esto. Tiene que funcionar la entrada metafórica del nombre del Padre por sobre el deseo de la madre. Cuando el individuo busca esto de pasar por el nombre del Padre, ¿cómo juega ese papel ahí? A ver, posibilidad de vuelta, cuando el individuo busca. O sea, uno es sobre un padre, sobre la muerte del Padre, hablando. Sí. ¿Cómo puede ser ahí? Digamos, el significante como tal, la palabra como tal, es la muerte de la cosa. O sea, la muerte de la entidad del Padre, del ser del Padre, ya está dada por el significante. Es decir, no se trata acá del Padre como tal, sino de lo que dice el Padre, dijo el Padre, lo que dicen que dijo el Padre puede estar muerto, pero si te viera tu Padre, el cachorro puede haber nacido y no haber conocido a su Padre, ¿no es cierto? Pero si tuviera tu Padre lo que estás haciendo, serías el orgullo de tu Padre, o no, sería la vergüenza de tu Padre, no importa. Es decir, que el Padre como tal es algo, es un signo, y como tal la cosa ya ha muerto. De lo que se trata es del símbolo. El Padre puede tener vida o no tener vida. Recuerden cuando vean ahora, ahí voy para allá, el caso del hombre de las ratas, cuando vean el nivel negocio excesiva, él decía un problema bárbaro, a él lo perturbaba la idea de que el Padre fuese torturado con una tortura que le había contado uno cuando estuvo en la guerra, un capitán que le llama el capitán Cruel, que le había dicho que torturaban a los soldados que capturaban metiéndole ratas en el cuerpo, por el ano, una cosa horrorosa. Y a él lo perturbaba que a su padre le pudiera pasar eso, cuando su padre había muerto 20 años atrás, 20 años antes, y aún así a él en su obsesión lo perturbaba la posibilidad de que si él no pagaba su deuda, a su padre o a su novia le pudiese pasar algo así. Es decir, que el Padre como tal, en la estructura del significante, en la estructura simbólica, no se trata del Padre vivo ni del Padre muerto. El Padre como tal ya es la muerte de la entidad. No requiere de la vida de. Vayamos tiempo por tiempo ahora. Vamos, y de paso, porque yo todo esto lo expliqué como en el primer pantallazo, ahora vamos a ir tiempo por tiempo, así trabajamos cada uno de los momentos diacrónicos de la metáfora. El primer